Aprobaron ayer el uso recreativo de la marihuana en México. Y esto es parte de lo que dijeron. Lo reitero, no fumo pero me sumo. Lo que sí se va a hacer es simplemente permitirle a alguien que quiere divertirse con una droga poderse echar un churro. De eso se trata esta reforma, no de otra cosa. No podemos abordar el tema de las drogas a partir de la imposición de castigos. No se debe de tratar a los consumidores como delincuentes, se les debe tratar como pacientes. Eliminamos varias de las restricciones y barreras de entrada al mercado para los productores y campesinos nacionales, porque si esta reforma no sirve para incorporar estos grupos a un sector productivo estratégico, de nada servirá. Que el proyecto que ahora nos ocupa tiene por objeto la regulación del uso del cannabis y sus derivados bajo el enfoque de salud pública, derechos humanos y desarrollo sostenible. Es parte de lo que ayer debatieron los senadores. Tengo a Juan Francisco Torres Landa, miembro de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, SMART. Buenos días, Juan Francisco. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte. Encantado de estar contigo y con nuestros buenos amigos sonorenses. Igualmente, mi estimado, ¿qué significa esta aprobación del Senado? Pues mira, es un paso adelante en el sentido de que esta historia comenzó justamente hace 5 años, cuando la Corte dictaminó que las disposiciones que sustentan la prohibición en materia de drogas son contrarias a la Constitución. Nos hemos tardado como país 5 años en darnos cuenta de la necesidad de reformar la ley. Y la verdad es que es demasiado tiempo, porque tú recordarás que incluso en 2017 se publicó una primera reforma, aunque solamente abarcaba temas medicinales y terapéuticos, y aunque el plazo para expedir el reglamento que implementara esa política pública se venció en diciembre de 2017, hoy llevamos también pues ya 3 años y ese reglamento no se puede expedir, o no se expide, simplemente no lo expidió el anterior presidente, no lo expide tampoco el actual presidente ese reglamento, lo cual es, insisto, de llamar la atención, porque ahí se refiere exclusivamente a temas médicos y terapéuticos. Para muchas personas esto significa la diferencia entre tener calidad de vida o no. Personas que están invadidos de cáncer, personas como Grace Elizalde, que aunque tiene ella un amparo, muchos otros con padecimientos epilépticos y de otra naturaleza, llevan una vida miserable porque el Estado mexicano es incapaz de darles permiso para utilizar medicinas que en otros lugares se prescriben normalmente. Es más, cruzando la frontera lo puedes hacer, pero en México somos incapaces de tocar la prohibición con el pétalo de un decreto. Y bueno, ayer finalmente parece que se dio un paso, pero hay que señalar, la iniciativa que finalmente se discutió y se aprobó por la Cámara de Senadores es una que dista mucho de ser la idónea. Es una que tiene una serie de componentes raros, porque no es consistente la misma. Insisto, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas feas, es como decimos en el Consejo de México Unido contra la Delincuencia. Lo bueno es que se va a regular justamente el uso y el autoconsumo de la marihuana, aumentando el nivel de permiso de posesión simple, que hoy está en 5 gramos, y llevarlo hasta 28 gramos, que digo, para efectos prácticos sigue siendo una cantidad pequeña, pero por lo menos esa parte, digamos, se avanza, ¿no? En el que por lo menos ya no esté sujeto a que una dosis tan pequeña es imposible conseguirla en el mercado, y en lo que sucede en la práctica es que los consumidores son estigmatizados y además son sujetos a extorsión policial. Eso es lo que pasa realmente en las calles. No es un tema de procuración de justicia, no es un tema de mejorar las cosas, es un tema de que hay un mercado monopólico en favor de la delincuencia organizada, y genera enormes ganancias, y es lo que nos tiene de rodillas. Entonces, este es un paso, insisto, en esa dirección, nada más que dieron un paso y retrocedieron en otras cosas, porque siguen utilizando el derecho penal, siguen utilizando penas para sancionar algunas conductas en la materia, cuando tendría que ser un tema que entre de lleno en la regulación, como lo hacemos con el tabaco, con el alcohol, con las medicinas, con los antibióticos. Mientras dejemos componentes del derecho penal en la materia, lo que estamos haciendo es protegiendo a la delincuencia, que ellos sí se meten en ese terreno, porque, insisto, hay un negocio subyacente enorme, y pues pagamos las consecuencias todos los ciudadanos, ¿no? En que
nosotros lo que queremos es que las instituciones estatales sean fuertes, que ellos sean los que regulen, que ellos sean los que dictaminen desde el punto de vista de salud, no de seguridad pública, cómo es que estas sustancias se pueden o deben usar, de qué manera se debe informar a los usuarios, de qué manera se deben cuidar las calidades, las dosis, etcétera, pero no, la autoridad está insistente en que no quiere ir por esa vía. Ellos prefieren recurrir al derecho penal todavía en algunos de estos temas y no dieron el paso definitivo. Ya ni siquiera hablamos tú y yo del hecho de que esto solamente abarca la marihuana. Todo el demás contexto o mercados, digamos, asociados a otra serie de estupefacientes, siguen bajo el yugo del derecho penal y por lo tanto se garantiza la hegemonía de la delincuencia en el manejo de todos esos productos. Y mientras eso no lo cambiemos, los problemas van a seguir ahí. Pero repito, por lo menos es ir adelante en marihuana, es distinguir o disasociar el mercado de la marihuana de los demás drogas ilícitas y algún beneficio tendría. Pero si no quitamos todos los componentes de derecho penal, metemos trabas burocráticas. Y estaba escuchando ahorita en tu grabación, me parece que fue el senador Dante Delgado, que decía que si no se lograba que los productores pequeños y los que de alguna manera tienen acceso a generar plantillos como un medio de supervivencia, si no los logramos incorporar a una cadena lícita, a una cadena legal, en la cual haya gravámenes, haya seguridad social, etcétera, pues el instrumento no generará los resultados deseados y lamentablemente dejaron muchas trabas, dejaron muchas barreras de entrada porque quieren imponer a un pequeño productor cuestiones de trazabilidad o de ingeniería genética, una serie de requisitos que tú le dices eso a un campesino en la sierra de Guerrero o en algún lugar en Michoacán y vaya, con trabajo van a poder leer. Tú imagínate cómo van a llevar ingeniería genética o trazabilidad o otra serie de requisitos. Entonces ahí creo que hay otro tema donde hay enormes áreas de oportunidad en esta iniciativa, que además, dicho de paso, nosotros no nos quedamos en los dichos, les presentamos los cambios en la redacción, Pero les dijimos aprobado, es lo que tienen que hacer. lo aprobado, ¿qué significa, Juan? A ver, la gente va a poder traer cuánto, por ejemplo, puede ir a comprar 28 gramos. 28 gramos, que es equivalente a cuánto. Equivalente, haz de cuenta, es el equivalente a como si fuera una cajetilla. Para efectos prácticos es como si fuera una cajetilla de cigarros. De cigarros. ¿No? O sea, va a poder haber tiendas ya en México lúdicas y se van a poder ir a comprar, por ejemplo, una cajetilla de cigarros de marihuana. Ese es justamente el tema, que la cadena de producción y cómo se otorguen las licencias y de qué manera se venda la propia mercancía no va a quedar, digamos, del todo claro. Pero sí, efectivamente la idea es que ya no exista la cadena de ilicitud que hoy está, porque hoy si tú quieres hacer uso de ese producto, pues lo tienes que obtener en el mercado negro o tienes que tener plantas que clandestinamente estén en tu casa, ¿no? Por eso no está claro cómo se va a producir, cómo va a ser esa cadena, no dejó claro el Senado toda la legislación. Va a haber autoconsumo, va a haber cultivo, sí, aunque no está claro de dónde se obtienen las semillas. Va a haber la posibilidad de que haya efectivamente algún tipo de comercialización, pero todo eso va a estar, digamos, sujeto a cierto tipo de licencias. Habrá que ver en la práctica esas licencias cómo se den, porque se crea un instituto de cannabis, pero lo malo es que ese instituto de cannabis se le pega, digamos, a que sea parte de la Secretaría de Salud, inclusive presupuestalmente hablando, una secretaría que aún en épocas de pandemia le quitan presupuesto y que no tiene un presupuesto específico para este año. Entonces van a crear un instituto que en la práctica no puede operar porque no tiene presupuesto para ello, o sea, no van a poder contratar gente, no van a poder hacer prácticamente nada. Entonces va a quedar eso un poquito en el limbo de no poder operar porque las licencias no está claro cómo se van a expedir si no hay presupuesto para operación. Y como tú sabes, en el gobierno, bajo esta idea austericida, están no solamente no ampliando los presupuestos, sino que los redujeron a niveles del 75% en muchas entidades. Entonces, no está claro cómo se van a expedir esas licencias. O sea, se dice que se va a hacer algo, pero en los hechos la verdad es que tenemos muchas dudas de que esto vaya a avanzar, por lo menos en lo que la propia ley aprobada establece. Entonces, queda suelto, es lo que me quieres decir, pero ya se aprueba la creación del Instituto de Cannabis que va a depender de la Secretaría de Salud, es decir, y se podrá comprar, se podrán hacer entonces esas farmacias o tiendas, algo así, por ejemplo, o Juan Francisco, ¿se puede decir? O tiendas, ya la venta, sí, con las licencias. ¿Quién va a expedir las licencias?
El propio instituto, la Secretaría de Salud a través de este instituto de cannabis. Ujú. ¿A partir de cuándo? Pues a partir de que entre en vigor, obviamente la ley todavía falta que pase por la Cámara de Diputados a ver si no haya cambios adicionales allá, y a partir de que entre en vigor habrá un plazo para que el instituto quede debidamente formado e instalado, y una vez que el instituto quede formado e instalado, el instituto podría expedir las licencias. O sea, para esto pueden pasar varios meses. Ándale. ¿No? Te repito, hay una parte positiva, sí. Nos atrevemos a regular, nos atrevemos a dar el paso, eso es favorable. Pero es muy importante que no quede como una legislación demasiado teórica, en la cual no demos practicidad a que el mercado funcione en forma ordenada, porque si no fuera así, podemos tener un problema estructural, como es el hecho de que la legislación no sea, digamos, no tenga todos los mejores ingredientes, y alguien diga en 6 meses o en 12 meses, digan, oye, nos engañaron. La legislación no genera los beneficios que están tratando de vendernos, y que por lo mismo venga pues inclusive un efecto de regreso, ¿no? Y que alguien diga que es de regreso. Damián Cepeda, por ejemplo, es de los que no están muy de acuerdo con este proceso, porque él dice que eso es nada más una cuestión casi lúdica, ¿no? No, nosotros, nuestra propuesta es mucho más de fondo. El tema es quitarles el negocio a la delincuencia organizada. Y mientras no hagamos eso, repito, que no nos sorprenda que la violencia sigue en todo lo que da, y que la delincuencia sigue penetrando cada vez más instituciones, inclusive por la vía electoral. Esa es la gran pregunta. ¿En qué momento se van a atrever a quitarles esa potencia? Este es apenas un rasguño, es tocar la superficie. La pregunta es cuándo nos metemos de fondo a todo el resto del mercado. Muy bien. Te agradezco mucho, Juan Manuel, como siempre, y estamos en contacto. Estamos a tus órdenes. Buenos días. Otra Gracias, vez, igualmente. igualmente. Omar Valderrama, director